Y como les digo, el sufrimiento era mucho porque yo podía ver lo que mi hijo estaba pasando ahí. Así es que yo lloraba, yo rogaba a Dios, yo le decía, Señor. Y cometí un error como ustedes no tienen idea. Porque hubo un momento, yo recuerdo lo que yo le dije, Señor, Señor, dale la oportunidad de que mi hijo viva. Yo ya viví, Señor, si quieres, llévame a mí, yo te cambio mi vida por la de él. Fíjense las cosas que uno llega a decir, es que uno es bien tonto cuando está en la angustia, dice cosas que no debe de decir, ahora yo lo reconozco y yo le he pedido muchas veces perdón al Señor, porque yo le digo, Señor, gracias porque no hiciste caso a mis palabras, si te me hubiera llevado a mí, imagínate mi hijo hubiera quedado solo y no hubiese sido igual, pero, porque nadie lo hubiese aguantado, créanme, nadie más lo hubiese aguantado que yo, pero Dios no oyó esas palabras porque sabía que era con dolor que yo se lo decía. Lo que les quiero decir es que el Señor es tan misericordioso que mandó a un médico, wow, el mejor médico que usted se pueda imaginar, en amor, en comprensión, un médico creyente. Él es el doctor Mauricio Muñoz Martínez. Ahora ya no está en El Salvador, él ya no atiende a los niños en el Bloom, y si no me equivoco está en Estados Unidos. Pero mientras él fue el médico de Jonathan que lo operó y lo tuvo en control mucho tiempo, quizás hasta como a los 14 años que dejó de tenerlo, él fue el mejor médico y él estaba tan admirado de ver a Jonathan que él me decía, él había operado a tantos niños y tantos niños no habían resistido, tantos niños habían perdido la vida. Y cuando veía a Jonathan, lo veía también, él me decía, es impresionante. Y siempre me decía, me lo deja aquí, no tiene prisa, me lo deja aquí para que se quede conmigo mientras él daba todas las consultas de los demás niños. Y a Jonathan lo tenía siempre sentado a la par de él y le decía, vaya tú, o pones los sellos o entregas un dulcito, porque él siempre tenía algo para darles a los niños y a Jonathan lo tenía. Y siempre que íbamos a los controles pasaba eso. Y el doctor me decía, señora, lo que Dios no puede hacer, nosotros tampoco. Él es uno de los pocos médicos que yo he visto que él no se siente Dios, porque muchos se creen Dios y que la vida de las personas está en las manos de ellos, pero él reconocía que había un poder sobre todas las cosas que se llama Dios, y él siempre, mire, siempre estaba ahí alentándonos a creerle a Dios primero que a los médicos. Y él fue el que se encargó de operarlo, y como les digo, 1 mes, 5 días, a los 5 días después me lo entregaron. Me dieron recomendaciones como, por ejemplo, manténgalo con gorritos socados para que los huesos vuelvan a su nivel, vuelvan a acomodarse. Yo recuerdo que los huesos de adelante se cerraron primero y los de atrás no. Entonces a Jonathan le quedó como una diadema porque los huesos de atrás estaban alterados, pero los de abajo ya habían llegado a su nivel. Se veía la cabecita todavía un poco deformada, pero poco a poco le fue llegando al nivel, fue cerrándose. Y la cabeza de Jonathan quedó completamente como la de un niño normal, sin ninguna, digamos, que pareciera que él tenía hidrocefalia. Entonces, por eso es que en él ven todo normal, no aparenta que es un niño que tiene este problema. A pesar de decirles que quien no sabe, bueno, yo, por ejemplo, en ese entonces yo no sabía nada, absolutamente nada que era hidrocefalia. Y en la familia tampoco. Una de mis hermanas dice que en una ocasión vio a una mamá con un niño. Y quizás probablemente sea de los niños que rechazan las válvulas o no sé qué pasó, pero el niño dice tenía la cabecita sumamente grande. Y me dice mi hermana que ella cuando lo vio casi llora porque ella dice que le dijo, Señor, dice que le dijo, esto es lo que hubiese vivido, o sea, Jonathan, si Dios no hubiese hecho un milagro. Ella vio a ese niño y lo vio con tanto dolor porque era el diagnóstico que a mí me habían dado. Una enfermedad degenerativa que degenera la cabeza, que yo les digo, se acumula el agua de una manera que la cabeza se va haciendo tan grande, pero tan grande, que si esa agua no se saca, el niño muere. Y créanme que con mucho dolor, yo les digo, he visto a tantos niños que ya no están. Niños que hemos querido con todo nuestro corazón, porque en los hospitales uno se hace amigo de los papás, y llega a querer a los niños. Yo tengo tantos recuerdos ahí de algunos bebés que yo cargué, que yo los tuve como vecinos en el hospital y que ya no están, que la hidrocefalia los llevó al reino de los cielos. Entonces yo les digo, si mi hijo está vivo es un milagro. Que él esté aquí con vida, eso es algo que solamente se lo debemos al Señor y a nadie más, porque solamente Dios podía primero
sanarlo de la malformación cerebral, y luego que él resistiera la operación, que aceptara la válvula y que la enfermedad se controlara, porque a medida que él tenga la válvula, la enfermedad está controlada. Y yo lo único que le puedo decir es, la honra y la gloria son para el Señor Jesucristo, para nadie más, porque los médicos hacen una labor muy, muy, muy buena, pero la honra y la gloria son para el Señor. Y yo seguiré con este testimonio, porque esta es la parte hasta cuando Jonathan le pusieron su primer válvula, pero no ha sido la única, mi gente, así es que yo después les seguiré contando la siguiente parte de este testimonio. Que el Señor me los bendiga. Recuerden que se les quiere y se les quiere bonito. Que el Señor me los bendiga.